El título de este estudio tiene que ver o tiene relación con lo que es hoy nuestra vida como creyentes, o al menos debería serla. Viviendo en el reino. Antes que nada, quiero decirte que si vos estás esperando que el Señor venga en alguna determinada fecha, de esas que cada tanto alguien lanza a publicidad, vamos a tener que comprarte un almohadón, algo para que te sientes y no te arruines el cuerpo de tanto esperar. Su pensamiento, que es el que hemos estado viendo en el libro de Esther, es: tengo un reino, dice Dios. ¿Te acordás que Asuero era la representación? Lo habíamos tomado como representación de Dios en este relato. Tengo un reino que nadie puede igualar. Detrás de la festividad que había en ese momento, en ese reinado, este era un llamado de tipo o de tono educativo. Es decir, era una fiesta educativa. Él decía algo así como: vengan a ser educados, formados, capacitados, para que sepan cómo se gobierna en la tierra. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3 y en el verso 10, nos habla de que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo? Allí dice: por medio de la Iglesia, a los principados y potestades. ¿Vos sabés lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que los demonios tienen que ver que existe algo que ellos no pueden pervertir. Así de claro. Aunque no solamente los demonios tienen que estar enterados de eso, porque no solamente a ellos vas a tener que dárselo a conocer, sino también a los ángeles de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque principados y potestades, yo quiero que entiendas bien, por ahí nos imaginamos figuras determinadas, figuras sobrenaturales, encarnando a principados y potestades, pero en realidad principados y potestades significa o son diseños y ejecutantes. Principados son diseños y potestades son ejecutantes. Y de eso hay en los dos reinos. El tuyo y mío, con el Señor Jesucristo, y el otro, que no menciono, pero que vos sabés muy bien, pero no me gusta promocionarlo. Allí es donde juega un muy importante papel la Iglesia. Porque si la Iglesia estuviera bien, me pregunto y te pregunto, ¿por qué ellos se estarían levantando ahora? Yo quiero que entiendas esto. Dios levanta una iglesia nueva cuando la que existe ya perdió propósito. Así de simple. Dios hace una reforma a un sistema cuando el sistema anterior dejó de tener propósito. Ese fue el punto desde el antiguo pacto al nuevo pacto. Ese es hoy el punto entre lo que era la iglesia, transformada en gran parte en Babilonia por su mentalidad, y lo que viene, que todavía Dios no ha mostrado qué es concretamente, pero viene. Escucha esto. Cristo llegó a la tierra y no se sometió a ningún ministerio. Construyó el propio a su estilo. Pregunto, ya que estaba fundada
plantada, estructurada y funcionando, ¿por qué no se sometió él a la iglesia local? La visitó, enseñó, compartió, aprendió algunas cosas incluso, pero no se sometió. En el idioma de hoy, Jesús fue un insujeto, un díscolo, un conflictivo, un rebelde. Hasta llegaron a decirle blasfemo y hereje. ¿Te suena todo eso? ¿Te suena a idioma antiguo o a idioma moderno? Y no me pongas esa cara religiosa, ¿eh? Lo que te estoy hablando es Biblia, no perorata personal de un hombre. Y en medio de una iglesia establecida, él levantó otra, ignorando que ya había una. Convengamos que se nos va de las manos con esto aquella imagen del Jesucito tierno, dulce, romántico y lleno de amor que nos vendieron. ¿No es así? Porque era bastante revolucionario el muchacho, aunque él no vino a hacer una revolución social. Y esto siempre lo tengo que decir porque todavía hay muchos, no me gusta rotular ideologías, pero hay muchos muchachos que suponen, creen y enseñan que Jesús fue el primer revolucionario social. Jesús no cambió la sociedad, cambió el corazón del hombre. Y un hombre con un corazón nuevo puede cambiar esta y cualquier sociedad. Y no en base a ideologías paradisíacas, sino a estilos de vida que tienen que ver con el reino de Dios. Ahora, claro, esto no te tiene que encontrar tratando a vos de ser un revolucionario más, pero sin propósito. Si vas a ser un revolucionario, lo puedo y lo podemos aceptar, pero con un propósito que tiene que estar alineado al propósito de Dios, no a uno personal tuyo, ¿eh? Así le fueron a las ideologías que quisieron instaurar ese Cristo social. Un día se enteraron que Cristo no cambió ninguna sociedad, sino el corazón del hombre, como te decía. Entonces te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿habrá en la tierra alguna ideología capaz de abandonar paraísos utópicos y producir este mismo cambio? ¿La habrá? Sí. La iglesia. Hermano, pero yo, no me hables de lo que conocés, porque es lo mismo que conozco yo. Y eso vos sabés muy bien, lo estamos viendo, no es la iglesia. En mejor de los casos es una mezcla de partes iguales entre Iglesia y Babilonia, y en el peor de los casos la mayoría, Babilonia pura. El caso es que Dios quiere mostrar, como venimos viendo, su gloria a las naciones. Y la gloria, no quiero que te confundas, no es una nube fantástica que viene porque vos orás mucho. Se manifiesta en vos. Se manifiesta en tu vida, en tus actos, en tu andar cotidiano. Lo que oíste, la gloria de Cristo se manifiesta en vos. Pero resulta ser que Babilonia tiene muchas capas en el camino. Y por eso es que no podemos ver la gloria. Es por eso que se llama Cristo Jesús la esperanza de gloria en nosotros. Es esperanza del verbo esperar, porque todavía no sale. Entendé esto. Tiene que salir, mi hermano, mi hermana, de adentro para afuera, antes que venga de arriba para abajo. Cuando él vea a su hijo, viene la cabeza. Y de eso se trata precisamente en estos estudios. Tómalo hasta aquí como una introducción. Lo bueno está empezando a comenzar ahora. Porque dice que el rey Asuero hizo otra fiesta
de 7 días. Tremenda. Tremenda. Allí lo dice en el verso, creo que el verso 5 del capítulo 1 del libro de Esther. Dice, cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto. Le gustaban mucho las fiestas del rey, ¿eh? Eso sí, sin ninguna duda. Entonces hizo otro banquete por espacio de 7 días. Pero a este vino todo el mundo, grandes y pequeños, todos los ordinarios. Este no era para los príncipes, los reyes o los gobernadores de las provincias, como había sido el otro. Este era para cualquiera. Si querés, podés decirme, aunque yo no te oiga, ahí voy yo, y yo voy a decir, de acuerdo, ahí vamos. En nuestras congregaciones se ha utilizado durante mucho tiempo, cuando viene una visita importante, presentarla en 1, 2 o 3 cultos, reuniones, para el público en general, pero que tenga una reunión, que generalmente se hace uno de esos días a la mañana, para líderes. ¿Cuál es la diferencia de enseñar evangelio para la mayoría a enseñar un evangelio para líderes? No la busqué, no existe. El evangelio es uno solo. No existe tal cosa. A mí me han invitado en más de una oportunidad a dar charla para líderes. Y siempre he dicho, ¿es para la iglesia o no voy? No reconoce líderes, reconozco iglesia. La iglesia reconoce líderes, yo no. Él no está comiendo, el rey, las sobras de nadie. Porque yo quiero que te imagines esto, 7 días en el palacio del rey, gente que está acostumbrada a beber agua con jugo de limón en vasitos plásticos, y ahora está de pronto reclinada sobre columnas de mármol, con copas de oro, llenas del mejor vino, por espacio de 7 días. Te repito, no está comiendo las sobras de nadie. Esto es un banquete. Entendelo bien, por favor, un banquete. 7 días gozándose de la libertad del reino de Dios. ¿Cómo dice allí? En los 2 versículos está más que claro. Verso 6, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lujo y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y jacinto. Y el verso 7 dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Fíjate nosotros, acostumbrados por poco a dormir en esas hamacas, nosotros le llamamos hamacas paraguayas, pero son hamacas caribeñas las que se cuelgan atándola a 2 troncos, a 2 árboles, y queda como una especie de cuna en el medio, que se balancea, se mece, y la persona se acuesta allí y duerme colgada. Bueno, durmiendo en eso, que es una forma rápida de encontrar un lecho barato, digamos, o sencillamente en el suelo, en el piso. Nosotros, acostumbrados a eso, ahora, de pronto, estamos acomodados entre el oro más fino del cual se pueda tener registro, tomando, bebiendo de lo mejor, en copas jamás imaginadas y descansando sobre lechos mullidos que nos hacen pensar que estamos flotando entre nubes. ¿Quién no duerme así? Quiero que entiendas, en la comparación, es una tipología, pero es válida, ¿eh? Eso es el reino. Yo he dormido en el suelo, ¿eh?
Vengo de familia bastante humilde, por llamarlo de alguna manera, aunque yo no relaciono la humildad con la pobreza. Éramos pobres, no miserables, En mi casa siempre hubo para comer, no faltó, pero pobres. Y me ha tocado dormir en el suelo. No porque no tuviéramos cama, sino por de pronto teníamos alguna visita o gente, y entonces los más chiquitos que tenían los huesos más resistentes nos mandaban al piso. Y hoy, en el reino, puedo dormir en colchones de polvo de oro. No sé qué cómodos serán los colchones de polvo de oro, pero no me vas a negar que no es muy snob dormir en colchones que tienen polvo de oro. Yo me quedo con uno más cómodo, pero bueno. Ahora, ¿de qué otra manera podría haberlo disfrutado? ¿De qué otra manera podemos disfrutar algo así? Y qué sé yo, asaltando bancos, bajo un espíritu de delito. De otra manera no. Entonces aquí encontramos un principio muy importante. Si podés experimentar durante 7 días el reino, entonces quiere decir que podés elevar tu vida por encima de la experiencia de un domingo por la mañana. Es mucha la gente, pero mucha todavía, que no experimenta el reino nada más que por espacio de 3 horas cada domingo. Y 3 horas, estoy hablando de una congregación más bien progre. Si es muy ortodoxa, por ahí es la mitad de ese tiempo. Y no sé si alcanza a experimentar el reino. Ahora, ¿qué sucede con esa gente? Pregunto, y te pregunto por las dudas, ¿qué sucede con esa gente en el resto de la semana? Es muy probable que existan excepciones, y gloria a Dios por ellas si las hay, pero una gran mayoría, en el resto de la semana, viven en el mayor y más horrible de los infiernos. Eso sí, esperando que llegue el domingo para disfrutar 2 o 3 horas. Yo recuerdo que aquí en mi país hubo un gobierno que dispuso sacar un asentamiento irregular de personas que vivían en unas especies de casillas fabricadas con cartones o con latas, chapas, y entonces construyó departamentos de cierto valor y trasladó a toda esa gente allí. Bueno, algunos de ellos, todavía se comenta aquí con gracia, con ironía, pero también con cierta sorna, algunos de ellos levantaron las maderas de los pisos de parquet para usarlas como combustible para el fuego durante el invierno. ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Entonces lo que aquí estamos viendo es que existe la posibilidad de gozar del reino de Dios por espacio por lo menos de 7 días consecutivos. Pues ya sabés que 7 es el número de lo completo y significa directamente todos los días que sean necesarios. Por eso Pedro no perdona 7 veces, sino que dice 70 veces 7, que no es 490, sino todas las veces que sea necesario. Ese es el perdón. Y esto nos está diciendo que sí, que es posible tener por espacio de 7 días consecutivos, si vos querés, o de modo permanente, si tomás el significado del mensaje, es posible tener una vida acorde a las virtudes del reino, y no conforme al bullicio imitador de alegría que pueda haber en un templo un domingo por la tarde. Si vos podés elevar tu vida por encima de esas 2 o 3 horas del domingo en el templo, entonces podés experimentar el reino 7 días a la semana. Es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante porque es posible vivir bajo el dominio del reino y estar tan libre como en la fiesta del rey. El incrédulo no quiere convertirse porque tiene miedo a perder su libertad y no sabe que está cautivo y preso, y es libre cuando se convierte. Eso siempre y cuando no caiga en una Babilonia que lo aprisiona en la religiosidad, que yo no sé si no es igual o peor a donde estaba.
La verdad es que no existe libertad si no existe gobierno. No existe libertad si no existe ley. Mucha gente cree que la gracia está ausente de ley. No es así. Si vos le decís a un niño, a un chico, a una criatura que se vaya a la calle a jugar, si ese niño tiene reglas preestablecidas, él no va a ir allí con confianza. Se lo va a pasar mirando a ver si lo que está haciendo le es permitido o no. Si cruza la calle, primeramente va a mirar a ver si puede cruzarla sin riesgos. Y si se va alejando un poco más, siempre va a estar mirando a ver si se le permite alejarse o se tiene que volver, o tiene que regresar, retornar. Ahora, si vos le has dicho al niño que juegue cuanto quiera y haga lo que más le guste, pero sin pasarse de tal o cual lugar, él lo va a respetar. En el marco de la libertad auténtica, las pocas reglas establecidas se respetan, sin necesidad de espíritus controladores. Eso significa que, muy pero muy en contra de lo que la gente cree, los límites crean bienestar, seguridad y certeza. El tema más complicado quizás sea el de tener en claro quién y sobre qué fundamentos pondrá esos límites, porque está comprobado, y lo vemos en el mundo secular, que la carencia total de límites lleva al libertinaje. Y de la libertad al libertinaje hay un solo y muy pequeño paso. Pero para darlo, tenés que pasar por una especie de frontera de la incredulidad. Si es Dios, o quien sea, mediante su palabra, que pone esos fundamentos de límites, será para bendición. Si es un hombre, conforme a sus ideas personales, será terrible. Terrible. Las congregaciones están repletas ya, y demasiado, de gente abusadora que vive a expensas de gente abusada. Y te estoy hablando de todos los niveles, de todos. Una cosa es que gente abrumada, oprimida y asfixiada por legalismos o autoritarismos busque ser libre. Una cosa. Eso es no solamente atendible, sino también altamente comprensible. Pero otra cosa muy distinta, pero muy distinta, pero muy distinta, es gente independiente que quiere vivir como se le da la regalada gana, y no existe tal cosa como un cristiano independiente. No existe cristiano independiente. Somos dependientes del Señor o no somos del Señor, así de simple, así de claro. Bueno, pero hay hombres que le representan, eso está por verse. Lo que yo obedezco y sigo es la palabra de mi Señor, me llegue como me llegue. Pero cuando lo que me llega no es palabra de mi Señor, no tengo obligación. No tengo obligación, créemelo. Es necesario entender, para colocar las cosas en su debido sitio, que el reino tiene una cierta estructura válida y necesaria para operar. Y no estoy en contradicción con lo que mayoritariamente he enseñado. La estructura para servir mejor al Dios Todopoderoso sí es necesaria. Los hombres sinceros, observaron eso y decidieron crear una estructura. Lo malo vino después, cuando dejaron de adorar al Dios Todopoderoso, por el cual habían creado una estructura para adorarle y servirle mejor, y comenzaron a adorar la estructura. ¿Quiere que te diga algo? Hoy muchos siguen en eso. Muchos, Es posible ministrar en una congregación medianamente organizada sin respetar el orden de culto.
Ahora bien, bíblicamente te pregunto, ¿existe tal cosa como un orden de culto? No, en absoluto. El hombre inventó eso, lo satisfizo, le gustó, le agradó, entonces lo implementó. Y salió con valor doctrinal bíblico, no es tal cosa, no existe. Porque lo peor es que a eso después le llamó doctrina y obligó a todos los que entraban por la puerta de sus templos a cumplirla y a respetarla, bajo apercibimiento de que si no lo hacía, no se podía seguir congregando allí. Algunos, no quiero decir muchos, no me gusta ser fatalista ni alarmista, pero algunos fueron víctimas de esas Babilonias mentales. Si usted no cree en tal cosa, usted no puede estar acá. Otros logramos huir sin contaminarnos. Yo estuve 15 años en una iglesia bautista. Gloria a Dios por ella y por toda la gente buena que conocí allí, Pero jamás dejé de ser un hijo de Dios para ser bautista. Pero conocí a muchos hermanos bien intencionados, sinceros y fieles, que sentían un verdadero y genuino orgullo por ser bautistas. Simplemente ceguera. Es imposible suponer que podemos manifestar al reino de Dios con todo lo que el reino de Dios representa y significa solamente predicando la palabra desde un modestísimo rincón anónimo y oculto. Vamos a necesitar una manifestación visible porque el reino también es una forma de vida que el mundo incrédulo tiene que conocer, tiene que ver y tiene que desear. Ahora, ¿por qué vos no sufrís de ansiedad, miedo al futuro y vivís con una paz que realmente envidio? Te van a decir, porque soy miembro del reino de Dios. Es una pregunta que muchas veces muchos van a oír, o ya habrán oído. ¿Vos vas a tener una respuesta como la que escuchaste? Después el verso 10 dice, Esther, capítulo 1, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizza, Arbona, Bigta, Bacta, Cétar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Acá vemos el principio de los eunucos que vamos a tocar en el próximo estudio. Lo que estoy haciendo es ahora poner los caracteres de la historia. Hablamos de Asuero, hablamos de la primera fiesta, hablamos de la segunda fiesta. Ahora vamos a comenzar a hablar de los eunucos. Mientras tanto, mi correo es tiempodevictoria@yahoo.com.ar para que me escribas consultando por esto u otros temas, y nuestra página web www.ministerio tiempo de victoria todo junto con minúscula .com.